Pedro Sánchez es experto en destrozar todo lo que toca, y lógicamente la Navidad no iba a ser una excepción. Este gobierno del escudo social y de no dejar a nadie atrás, luego entenderéis por qué lo digo, ha destrozado la Navidad también. Y no hablo de los belenes inclusivos, de los espectáculos de piedras, de las cabalgatas de reinas magas trans y de todas esas cosas que conocemos de otros años y que únicamente buscan la ofensa. Tampoco hablo de decir felices fiestas en lugar de feliz Navidad, porque todo ha de ser inclusivo y diverso. Los niños, las niñas, les niñas. Hablo de la pobreza, de aquello que era una realidad en los países que considerábamos del tercer mundo y que ya ha llegado a nuestro país. Hablo de titulares como este: España vive su Navidad más pobre, líder en exclusión social infantil y con cifras récord en pobreza energética. Y es que únicamente dentro de la zona euro, en Rumanía y en Bulgaria hay un mayor porcentaje de niños pobres que en España. Ya somos el tercer país con más pobreza infantil. Sí se puede. Y os preguntaréis que cómo hemos llegado a esta situación, y eso es justamente lo que vamos a ver hoy. Solo 1 de cada 4 hogares en España logra ahorrar a final de mes. No creo que os esté revelando algo que no sepáis, a no ser que os informéis por los medios de comunicación tradicionales y les creáis a ellos antes que a vuestros propios ojos. Pero esa es la realidad, de hecho ni siquiera es 1 de cada 4 familias. Solo pueden ahorrar el 24%, un punto por debajo del 25% necesario para que sean 1 de cada 4. De hecho, el 48% de los hogares gasta justo lo que genera, pero hay un 28% que necesita tirar de ahorros o pedir créditos. Hay más hogares que tienen que pedir ayuda que hogares que pueden ahorrar. Y esto a lo mejor nos podía parecer muy lejano hace algunos años. Sin embargo, solo hemos necesitado unos pocos años de Nadia Calviño y María Jesús Montero para llegar a esta situación. Luego tenemos que aguantar a su reverendísima hermosidad, Pedro el Magnánimo, decir que la economía española va como una moto. Será como un ave espino que no tiene motor. Y para llegar a esta situación tenemos que remontarnos justamente al año pasado, donde nos encontramos con el siguiente titular: el impuestómetro socialista. Sánchez ya ha aprobado 42 subidas de impuestos. De hecho, el Estado confisca más o menos una quinta parte del PIB nacional cada año, pero no ha de ser suficiente porque Pedro Sánchez pretende elevar todavía más el techo de gasto. Y lo hace para cosas como esta. Sánchez coge el Super Puma para ir a Quintos de Mora a pasar la Navidad con su familia. Para poder ir en Puma en lugar de en AVE, que por cierto el trayecto en el helicóptero fue 15 minutos más largo que el trayecto si lo hubiese hecho en tren, han gastado 30.000 euros, es decir, 5 millones de pesetas. Porque cada viaje del Puma cuesta aproximadamente 10.000 euros y al helicóptero tuvo que ir a recogerle, de ahí trasladar a Sánchez y luego volver otra vez al helipuerto. Y si lo de los 42 impuestos os pareció escandaloso, esto es lo que prepara para el año que viene. Más y más impuestos, así son las 15 estocadas que prepara Sánchez para 2024. Los ingresos por IRPF e IVA están cayendo tras las más de 54 subidas fiscales del gobierno. Pero es que la avaricia de Pedro Sánchez es ilimitada y hay muchas cosas que pagar. Tened en cuenta que a Junts y a Esquerra les ha prometido hacerse cargo de 15.000 millones de la deuda, más todos los chiringuitos que tiene montados. Y nos dicen que esas subidas las van a sufrir los ricos, pero no es verdad. Los ricos hace mucho tiempo que fueron a otros países a tributar. Las grandes empresas hace mucho tiempo que cambiaron su sede fiscal. Buena parte de las fábricas hace muchísimo tiempo que se traslocalizaron a países donde no haya semejantes sablazos fiscales. Por no hablar de todos aquellos teletrabajadores que se han ido a Portugal o a Andorra. Son las familias las que están soportando estas subidas de impuestos y por eso únicamente 1 de cada 4 puede llegar a final de mes. Y ahora vamos a ver todas las noticias relacionadas con la Navidad que nos espera, arruinada por Pedro Sánchez. Porque no se trata únicamente de que muchos niños no van a encontrar regalos debajo de su árbol. Se trata de que en muchos hogares directamente no van a poder encender la calefacción. Las ventas de las empresas caen hasta el 3,1% y suman 7 meses de retrocesos. De hecho, ya en agosto veíamos lo siguiente. Morosidad en España el último año. El 64% de los empresarios reconoce haber tenido algún impago. Están llevando a las empresas a una situación límite. Y si pensáis que las ventas de las empresas van a remontar con la campaña navideña, estáis muy equivocados. El comercio encara el Black Friday y Navidad con el consumo en caída. El comercio encara la recta final del año con el Black Friday y la campaña de Navidad por delante con el consumo en caída y sin perspectivas de que la situación vaya a mejorar. Aunque las previsiones apuntan a un incremento de la facturación por la subida de los precios, las empresas coinciden en que en volumen la situación será muy distinta. Los indicadores muestran ya ratios en rojo. La falta de NIQ, la antigua Nielsen, muestran una caída en volumen del 0,2 y el barómetro de la patronal textil Acotex refleja una caída de las ventas del 3,7, pero al menos no gobierna la derecha. La situación de la hostelería tampoco es mejor.
La inflación también ha repercutido en los precios de los restaurantes, incluso cuando hablamos de menús del día. El precio medio de un menú del día en España alcanza los 13,20 euros, un 3,4% más que en 2022. Sin embargo, los sueldos no han subido y hemos visto que nos han subido los impuestos. Todo es más caro y tenemos menos dinero, pero al menos no gobierna la derecha. Y de hecho la caída del consumo ha sido tal que ya Hacienda está empezando a tener problemas para recaudar dinero. Todo ello mientras no hacen sino disparar el gasto público. Hasta el indicador retocado de Hacienda admite ya que los ingresos por IVA se han parado por culpa del esfuerzo fiscal. El IVA es un impuesto al consumo. Si están recaudando menos, quiere decir que la gente no puede consumir. El poder adquisitivo de los españoles no ha dejado de hundirse desde la llegada de Pedro Sánchez al poder y los datos de recaudación de Hacienda han empezado a dejar constancia de ello. Admiten que la recaudación por IVA se ha paralizado, y eso con una inflación del 3,2 y el 4,5 en su dato subyacente. Sánchez se ha cargado la gallina de la recaudación de oro al haber matado su capacidad de generar riqueza, fruto de sus golpes fiscales, laborales, burocracia y ataque a la seguridad jurídica y atractivo inversor. Y ahora toca ver cómo se afrontará la Navidad en las casas de los españoles. Un año más, miles de niños vivirán una Navidad anómala. España es el país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil y el tercero con el nivel de AROPE en riesgo de pobreza y o exclusión, solo superado por Bulgaria y Rumanía. El país ha sufrido un incremento de la carencia material severa, no tener acceso a ítems básicos para una buena calidad de vida, y además somos el país con las familias con más sobrecarga de gastos. En lo referente a la vivienda, un 52,1% más a final de mes con respecto a la media. No en vano, el 26,3% de los españoles está en riesgo de exclusión social. Recordad lo que os decía del escudo social y de no dejar a nadie atrás. Y en algunos casos la situación de la infancia es bastante grave. El informe señala que hay un mayor porcentaje de familias con hijos menores que viven de alquiler respecto al total de la población, un 24,9% frente a un 18,6%, una situación que lejos de revertirse empeora. Desde 2012 el número de niños que viven en pisos de alquiler ha crecido un 6,5 frente al 3,4 del crecimiento de toda la sociedad. Por cierto, la subida del IVA del gas va a aumentar también las facturas de las comunidades de vecinos, concretamente un 16%, y yo creo que encender la calefacción no es un lujo sino una necesidad, especialmente en las zonas más frías. Muchísimos productos de uso cotidiano como el aceite de oliva se han convertido ya en cosa de ricos. El aceite de oliva, por ejemplo, tiene una inflación del 60%. Y mientras todo esto pasa, Sánchez, lejos de apretarse el cinturón, cada vez va aumentando más el número de cortesanos que le rodean. Sánchez vuelve a batir su récord de gasto en asesores y altos cargos y lo dispara hasta los 132,7 millones. Y mientras los hogares españoles cada vez están peor, se estima que hay en torno a 400.000 políticos en España. La calificación de político tiene variables en las que no siempre es fácil establecer un criterio unitario. Hay quienes afirman la existencia en España de unos 400.000 políticos. De hecho, hace 3 años ya decían lo siguiente en el portal Hispanidad. España tiene 400.000 políticos, 300.000 más que Alemania y con la mitad de población que ellos. Y no descartéis que en los últimos 3 años haya aumentado el número de políticos. Y no solo el número de ellos, también lo que gastan. Estamos viendo cómo habrá muchos hogares que no podrán encender la calefacción en Navidad, que no podrán hacer regalos en condiciones a sus hijos, que no podrán comer algo especial en estas fechas tan señaladas, y todo para que no hagan sino aumentar el despilfarro, subirnos los impuestos, colocar a sus amigos, y lo más sangrante es que nos dicen que comamos insectos, que no utilicemos nuestro coche y que vayamos en tren, porque el avión solo lo pueden utilizar ellos. Esta es la nueva España, la de no vamos a dejar a nadie atrás. La España de por lo menos no gobierna a la derecha, la España de España no es Venezuela, pero cada día nos parecemos más. Esto es lo que trae el socialismo a todos los países donde llega: miseria, ruina y pobreza. Y por supuesto desigualdad, porque te critican la desigualdad que existe entre un empresario y un obrero, y lo que hacen es arruinar al empresario y al obrero mientras ellos cada vez son más ricos. Son políticos de profesión que hacen carrera de arruinarnos, de enfrentarnos para mantenernos distraídos, y que cada vez que gobiernan el resultado es este. Felipe González culpó a la crisis del petróleo, Zapatero culpó a la crisis bursátil internacional, y este echa balones fuera hablando de la pandemia y de la guerra de Ucrania. Lo cierto es que el PSOE es experto en crear parados. Lo cierto es que el PSOE es experto en arruinarnos. Y en lo que también es experto es en echar la culpa a otros de las desgracias que ocasionan con su mala gestión. En la anterior crisis, la de Zapatero, Solbes vendió las reservas de oro. A este ya no le queda nada por vender, lo único que puede vendernos es a nosotros, cosa que ya está haciendo. Pedro Sánchez no nos está dejando ni siquiera disfrutar de la Navidad. Y lo peor de todo es que aun con todo esto habrá muchos que le sigan votando. Lince TV, política y noticias.